La llamada a la oración del Fajr resuena desde el minarete de la mezquita Al-Khalet en Damasco. Es 14 de marzo de 1978, 4:47 am. Dentro del edificio de piedra antigua, un hombre de 42 años se arrodilla sobre alfombra de oración gastada. Su barba es larga, completamente negra, cuidadosamente mantenida según tradición islámica. Su taquilla blanco cubre cabeza rapada. Sus labios murmuran versos del Corán en árabe perfecto, sin acento que traicione origen extranjero. A su alrededor, 30 fieles completan primera oración del día. Todos conocen a este hombre. Es Sheikh Ibrahim al-Masri, imán respetado de esta mezquita durante casi 6 años. Erudito religioso que llegó desde Egipto en 1972. Hombre de fe profunda, compasión infinita, conocimiento extenso de textos sagrados. Da sermones cada viernes que llenan mezquita con 400 personas. Aconseja matrimonios, resuelve disputas, visita enfermos, entierra muertos. Es pilar de comunidad, líder espiritual en quien confían absolutamente. Excepto que Sheikh Ibrahim al-Masri no existe. El hombre arrodillado sobre esa alfombra es Yaakov Levi, agente del Mossad, judío nacido en Tel Aviv, hijo de rabino, que pasó 4 años aprendiendo Islam hasta poder recitar Corán de memoria, que estudió ley Sharia con eruditos en el Cairo, que transformó no solo apariencia, sino identidad completa para infiltrar corazón de comunidad musulmana en Damasco. Y en este momento, mientras completa sus postraciones matutinas, sus ojos observan discretamente hacia esquina de mezquita, donde 3 hombres conversan en susurros. Uno es coronel de inteligencia militar siria, otro es coordinador de Fatah, el tercero es ingeniero nuclear que acaba de regresar de entrenamiento en Unión Soviética. Hablan sobre instalación secreta a 40 kilómetros al este de Damasco, instalación que Israel sospecha es reactor nuclear clandestino. Yaakov necesita confirmación. Necesita detalles, y los obtendrá porque estos hombres confían en su imán. Le cuentan secretos pensando que están protegidos por santidad de mezquita. No saben que cada palabra que pronuncian en este lugar sagrado es reportada semanalmente a Tel Aviv. Esta es la historia de Operación Minarete, de cómo el Mossad convirtió a judío en imán musulmán y lo infiltró en Damasco durante 6 años, de cómo vivió doble vida tan completa que se casó con mujer siria y tuvo 2 hijos, de cómo recopiló inteligencia sobre programa nuclear sirio, redes terroristas y planes militares mientras dirigía oraciones y daba sermones sobre paz, y de cómo extracción final fue tan dramática que casi lo mata, pero reveló secretos que cambiaron equilibrio de poder en Medio Oriente. Si quieres más historias sobre las operaciones de infiltración más profundas del Mossad, las identidades falsas mantenidas durante años y los métodos que convirtieron espionaje en arte de transformación total, suscríbete a este canal ahora. Activa la campanita porque lo que estás a punto de descubrir te mostrará que a veces el espía más peligroso es el que reza 5 veces al día. Para entender Operación Minarete hay que entender contexto de años 70. Después de guerra de Yom Kippur en 1973, Israel estaba obsesionado con inteligencia preventiva. Nunca más querían ser sorprendidos. Necesitaban información profunda sobre enemigos árabes, especialmente Siria. Siria era amenaza existencial. Compartía frontera con Israel en Altos del Golán. Tenía ejército masivo financiado por Unión Soviética. Y bajo régimen de Hafez al-Assad, desarrollaba capacidades militares sofisticadas. Mossad tenía agentes en Siria, pero mayoría eran informantes locales, sirios reclutados por dinero o ideología. Útiles pero limitados. No tenían acceso a círculos más internos de poder. Lo que Israel necesitaba era agente profundo, alguien que pudiera infiltrar no solo gobierno sino sociedad siria a nivel que generara confianza total. La idea de infiltrar a gente como líder religioso vino de oficial de Mossad llamado Rafael Eitan. Su razonamiento era brillante. Mezquitas son centros de comunidad en mundo árabe. Imanes tienen acceso a todos niveles de sociedad. Militares vienen a rezar. Políticos buscan consejo. Empresarios donan dinero. Familias comparten problemas. Si podían colocar a gente como imán, tendría ventana a todo. Pero el desafío era monumental. No podían simplemente enviar a gente que hablara árabe.
Tenía que ser musulmán convincente. Tenía que conocer Corán, hadices, jurisprudencia islámica, rituales, historia, teología. Tenía que poder dar sermones que inspiraran, responder preguntas complejas sobre fe, dirigir oraciones sin error. Un solo desliz y sería expuesto como impostor. Consecuencia en Siria para espía israelí. Ejecución pública. Reclutamiento comenzó en 1968. Mossad buscaba candidato con perfil específico, judío misrají, con apariencia árabe, fluidez nativa en árabe, educación religiosa que permitiera entender teología, estabilidad psicológica para mantener identidad falsa durante años. Encontraron a Yaakov Levi, nacido en 1936 en Tel Aviv de padres iraquíes. Familia había emigrado de Bagdad en 1950, después de persecución antijudía. Yaakov creció hablando árabe en casa, hebreo en escuela. Sirvió en IDF como traductor. Después trabajó en comercio. Vida ordinaria. Pero Mossad vio potencial. Fue contactado en 1968. Propuesta fue presentada. Queremos que te conviertas en musulmán, no superficialmente, completamente. Estudiarás durante años, memorizarás Corán, aprenderás a ser imán. Luego te infiltraremos en país árabe. Vivirás allí indefinidamente. Recopilarás inteligencia. Riesgo es total. Si eres capturado, serás ejecutado. Israel negará tu existencia. No habrá rescate. Yaakov tenía esposa e hija pequeña en Israel. Decisión era imposible. Pero también era patriota. Entendía importancia. Después de semanas de deliberación, aceptó. Entrenamiento comenzó inmediatamente. Primer año fue inmersión en Islam. Yaakov fue enviado a Marruecos bajo identidad falsa como estudiante egipcio interesado en estudios religiosos. Estudió en madrasa en Fez, aprendió Corán. No solo recitación, sino interpretación, contexto histórico, aplicaciones legales. Estudió vida del profeta Muhammad, compañeros, batallas, revelaciones. Estudió 5 pilares del Islam: Shahada, Salat, Zakat, Saum, Hajj. Practicó cada uno hasta que se volvieron segunda naturaleza. Segundo año fue en El Cairo. Yaakov estudió en Universidad Al-Azhar, institución islámica más prestigiosa del mundo sunita. Tomó cursos en jurisprudencia sharia, teología, historia islámica. Sus profesores eran eruditos respetados que no tenían idea de que estaban entrenando espía israelí. Yaakov era estudiante dedicado. Hacía preguntas profundas, memorizaba textos. Participaba en debates teológicos. Graduó con honores en 1971. Tercer año fue preparación de identidad. Mossad creó historia completa para Sheikh Ibrahim al-Masri, nacido en 1936 en Alejandría, Egipto. Padre era comerciante de telas. Madre murió durante parto. Creció en barrio modesto. Asistió a escuela coránica local. Mostró aptitud para estudios religiosos. Fue enviado a Al-Azhar. Estudió durante años. Se convirtió en erudito. Trabajó como maestro en mezquita en El Cairo. Pero en 1972, por razones personales nunca completamente explicadas, decidió mudarse a Siria. Buscaba nuevo comienzo. Documentos fueron fabricados. Certificados de Al-Azhar auténticos, porque Yaakov realmente estudió allí. Cartas de recomendación de imanes en El Cairo que Mossad había cultivado como contactos. Pasaporte egipcio legítimo obtenido a través de soborno de oficiales corruptos. Todo diseñado para resistir verificación. En abril de 1972, Yaakov, ahora completamente transformado en Ibrahim, cruzó frontera de Líbano a Siria. Llegó a Damasco en autobús. Llevaba maleta pequeña con ropa, libros religiosos, ahorros modestos. Se registró en pensión barata en barrio Al-Midán, área de clase trabajadora con población religiosa conservadora. Comenzó a asistir a mezquitas locales. Participaba en oraciones. Conversaba con fieles después. Se presentaba como erudito egipcio, buscando oportunidad de servir. Su conocimiento era evidente. Podía citar Corán extensamente. Respondía preguntas teológicas con autoridad. Impresionaba a todos. Después de 3 meses, imán anciano de mezquita Al-Khaled notó a Ibrahim. Estaba enfermo, necesitaba ayudante. Ofreció posición.
asistente de Imán. Ibrahim aceptó humildemente. Comenzó a dirigir oraciones cuando Imán principal estaba ausente. Daba clases a niños, visitaba enfermos de la congregación. Comunidad comenzó a amarlo. En enero de 1973, Imán principal murió. Consejo de mezquita necesitaba reemplazo. Ibrahim era candidato obvio, conocimiento profundo, carácter piadoso, dedicación evidente. Fue nombrado imán permanente. A los 37 años, Yaakov Levi, judío israelí, se convirtió en líder espiritual de comunidad musulmana en Damasco. Primeros meses fueron prueba de fuego. Dirigía 5 oraciones diarias. Daba sermón de viernes cada semana. Asesoraba sobre matrimonios, divorcios, herencias, disputas comerciales, todo según ley sharia. Tenía que ser perfecto. Un error en ritual, una opinión teológica incorrecta, y sospechas surgirían. Pero entrenamiento sostuvo. Yaakov nunca falló. Mientras construía reputación como imán, también construía red de inteligencia. Contacto con Mossad era a través de método ingenioso. Una vez al mes, viajaba a Beirut, supuestamente para comprar libros religiosos de librerías especializadas. En Beirut, se reunía brevemente con agente de contacto en ubicación segura. Entregaba reportes escritos en tinta invisible en páginas de libros religiosos. Recibía instrucciones para siguiente mes. Reuniones duraban 15 minutos. Luego regresaba a Damasco con libros nuevos. Perfectamente explicable para cualquiera que preguntara. Información que recopilaba era invaluable. Militares sirios asistían a su mezquita. Algunos eran devotos, venían a cada oración. Otros venían solo los viernes. Pero todos hablaban. En sociedad donde mezquita era espacio social central, conversaciones fluían libremente. Hablaban sobre unidades, despliegues, moral, equipamiento. Yaakov escuchaba, memorizaba, reportaba. También cultivó relaciones específicas. Coronel de inteligencia siria llamado Hassan Darwish se volvió cercano a Ibrahim. Darwish tenía crisis espiritual. Había hecho cosas en servicio de gobierno que pesaban en conciencia. Buscaba guía religiosa. Ibrahim lo aconsejó con compasión. Escuchaba confesiones. Ofrecía perspectiva teológica sobre dilemas morales. Darwish confiaba completamente. En conversaciones privadas, revelaba información sobre operaciones de inteligencia, redes de espías sirios en Israel, planes de desestabilización. Todo era reportado. Pero vida de Yaakov no era solo espionaje. Tenía que vivir identidad completamente. En 1974, familias en congregación comenzaron a presionar para que se casara. Imán soltero a los 38 años era inusual. Sugerían candidatas. Hijas de comerciantes, viudas respetables. Yaakov reportó dilema a Mossad. Casarse complicaría operación, pero rechazar ofertas repetidamente levantaría sospechas. Mossad autorizó matrimonio. Sería cobertura perfecta. Yaakov se casó con Amina, hija de comerciante de textiles. Mujer piadosa de 26 años. Educada, amable, devota. No tenía idea de que su esposo era espía. Para ella, Ibrahim era hombre santo que Dios le había enviado. Matrimonio fue real en todos sentidos. Vivieron juntos. Yaakov actuaba como esposo amoroso. En 1975, Amina dio a luz a hijo. Nombraron Omar. En 1977 nació hija, Fátima. Yaakov amaba a sus hijos, jugaba con ellos, les enseñaba versos del Corán, eran familia real, pero también eran complicación, porque eventualmente, cuando operación terminara, Yaakov tendría que abandonarlos, dejarlos sin explicación, desaparecer, destruir sus vidas. Peso de esto era constante. En sesiones de debriefing en Beirut, oficiales del Mossad notaban tensión. Yaakov estaba viviendo doble vida tan profundamente que líneas se difuminaban. Preguntaban, ¿puedes continuar? ¿Tu lealtad está comprometida? Yaakov insistía, soy israelí, cumpliré misión. Pero internamente luchaba. Amaba a Amina, amaba a sus hijos, pero también amaba a Israel, y tenía esposa e hija esperándolo allá. Vida que había dejado pausada en 1968. Conflicto era desgarrador. Mientras tanto,
inteligencia que recopilaba se volvía crítica. En 1976, Yakov reportó sobre programa nuclear sirio. Conversaciones que escuchó en mezquita entre ingenieros y oficiales militares indicaban que Siria estaba construyendo reactor con ayuda soviética. Ubicación era instalación cerca de Al-Kibar, en Desierto del Este. Propósito oficial, investigación pacífica. Propósito real según fragmentos que Yakov reunió. Producción de plutonio para armas. Israel tomó información seriamente. Comenzó vigilancia satelital de Al-Kibar. Confirmaron construcción. Pero necesitaban más detalles. Yakov fue instruido. Enfócate en programa nuclear. Obtén nombres, especificaciones, cronogramas. Yakov intensificó esfuerzos. Cultivó amistad con ingeniero nuclear llamado Rashid Hamdi. Hamdi asistía a mezquita irregularmente, pero cuando venía, buscaba conversación con Ibrahim. Tenía preguntas filosóficas sobre ciencia y fe. ¿Cómo reconciliar conocimiento de física nuclear con creencia en Dios? Ibrahim discutía con erudición. Citaba versículos coránicos sobre búsqueda de conocimiento. Argumentaba que ciencia y fe eran complementarias. Hamdi quedaba impresionado. Confianza creció. En 1977, durante conversación privada en oficina de mezquita, Hamdi reveló detalles. Reactor en Al-Kibar era diseño norcoreano basado en modelo soviético. Capacidad de producir 8 kilogramos de plutonio anualmente, suficiente para una bomba nuclear cada año. Construcción estaba 60% completa. Operación comenzaría en 1979. Yakov memorizó cada detalle. Reportó en siguiente viaje a Beirut. Información llegó a Tel Aviv. Planificación para ataque preventivo comenzó. Pero antes de que Israel pudiera actuar, situación de Yakov se complicó dramáticamente. En marzo de 1978, inteligencia siria recibió pista de fuente en Líbano. Alguien había visto a Ibrahim reuniéndose con hombre desconocido en Beirut. Comportamiento era sospechoso. Reporte llegó a contrainteligencia siria. Investigación discreta fue iniciada. Siguieron a Ibrahim en siguiente viaje a Beirut. Observaron desde distancia. Vieron reunión breve en librería. No pudieron confirmar nada concluyente, pero sospecha fue plantada. De regreso en Damasco, Ibrahim fue monitoreado. Sin su conocimiento, apartamento fue registrado cuando estaba en mezquita. No encontraron nada incriminatorio. Yakov era profesional. No guardaba materiales de espionaje. Todo estaba memorizado o escondido en lugares que registros superficiales no revelarían. Pero presión aumentaba. En sermón de viernes, el 10 de marzo de 1978, Yakov notó hombres desconocidos en congregación. Vestían formal. No participaban en oraciones con devoción real. Observaban. Eran inteligencia. Después de oración, uno se acercó. Preguntó: «Sheikh Ibrahim, ¿podemos hablar en privado?» Yakov mantuvo calma. «Claro, hermano. ¿En qué puedo ayudarte?» Hombre mostró identificación. Mukhabarat, inteligencia siria. «Queremos hacer preguntas de rutina sobre sus viajes a Beirut». Yakov sonrió. «Por supuesto. No tengo nada que ocultar». Fueron a oficina de mezquita. 2 agentes. Comenzaron interrogatorio amistoso. «¿Por qué visita Beirut mensualmente?» «Compro libros religiosos. Damasco no tiene selección adecuada. ¿Se reúne con alguien allá?» «Solo libreros. A veces otros eruditos». «¿Tiene contactos políticos?» «Ninguno. Soy hombre de fe, no de política». Interrogatorio duró 1 hora. Preguntas repetidas desde ángulos diferentes, buscando inconsistencias. Yakov no dio ninguna. Respuestas eran consistentes, razonables, verificables. Finalmente agentes se fueron. Dijeron: «Gracias por su cooperación, Sheikh. Disculpe la molestia». Pero Yakov sabía. Estaba bajo sospecha. Tenía que ser más cuidadoso o extraerse. Esa noche, usó método de emergencia para contactar Mossad. Tenía teléfono en apartamento. Llamó a número en Beirut, que parecía ser importador de alfombras. Dijo frase codificada: «Necesito alfombra persa azul tamaño grande, urgentemente». Mensaje significaba: «Estoy comprometido, necesito extracción inmediata». Respuesta vendría en 48 horas. Mientras esperaba, Yakov continuó rutina normal.
Dirigió oraciones, visitó enfermos, actuó como si nada hubiera pasado, pero preparó mentalmente para evacuación. 2 días después, hombre llegó a Mezquita. Se presentó como comerciante de Alepo visitando Damasco. Pidió hablar con Sheikh sobre donación para Mezquita. En conversación privada, susurró: Beirut, 19 de marzo, ubicación habitual, 3 p.m. Extracción está lista. Yakov asintió imperceptiblemente. El 18 de marzo, Yakov dijo a Amina que necesitaba viajar a Beirut para asunto urgente de libros. Estaría ausente 2 días. Amina no sospechó nada. Era rutina. Yakov abrazó a sus hijos. Omar tenía 3 años. Fátima 1. Los besó sabiendo que nunca los vería nuevamente. Peso era insoportable, pero no tenía opción. Partió a Beirut en autobús. Llegó por la tarde. Fue a ubicación habitual. Apartamento seguro en barrio cristiano. Equipo del Mossad esperaba. Plan de extracción era arriesgado. No podían simplemente sacarlo por frontera. Mukhabarat Siria probablemente tenía alerta en cruces fronterizos. Buscarían a Ibrahim si intentaba salir. En cambio, usarían método naval. Esa noche, Yakov fue llevado a costa libanesa cerca de Jounie. Lancha rápida esperaba. Propiedad de Mossad, operada por agentes. A las 11 p.m. lanzaron. Navegaron norte a lo largo de costa libanesa, luego oeste hacia Chipre. Viaje tomó 6 horas. Mar estaba agitado. Yakov vomitó repetidamente. Pero a las 5 a.m. llegaron a Larnaca, Chipre. Desde allí, vuelo comercial a Atenas. Luego vuelo de El Al a Tel Aviv. El 20 de marzo de 1978, después de 6 años, Yakov Levy regresó a Israel. Aterrizó en Ben Gurion. Fue llevado directamente a instalación del Mossad. Debriefing extensivo comenzó. Durante semanas, oficiales lo interrogaron. Querían cada detalle: nombres, ubicaciones, conversaciones, documentos vistos, instalaciones descritas. Yakov proporcionó todo. Información sobre programa nuclear sirio fue compartida con inteligencia militar. Planificación para ataque a Al-Kibar se aceleró. En 2007, Israel destruiría reactor en operación aérea, basada en inteligencia que Yakov había proporcionado 30 años antes. Información sobre redes terroristas llevó a operaciones de captura y eliminación. Detalles sobre despliegues militares informaron planificación defensiva israelí. Valor de operación era incalculable. Pero costo personal para Yakov fue devastador. En Damasco, desaparición de Sheikh Ibrahim causó confusión masiva. Amina reportó a policía que esposo había ido a Beirut y no regresó. Investigación fue lanzada. Mukhabarat conectó puntos. Sheikh Ibrahim, bajo sospecha, desaparece después de viaje a Beirut. Conclusión: era espía, probablemente israelí. Amina fue interrogada brutalmente. Insistía que no sabía nada. Eventualmente creyeron que era víctima inocente, pero su vida fue destruida. Esposo resultó ser impostor. Hijos eran hijos de espía enemigo. Familia fue estigmatizada. Amina se mudó a otra ciudad con niños. Cambió apellido. Intentó reconstruir vida. Para Yakov, en Israel, reintegración fue casi imposible. Había estado ausente 6 años. Esposa original lo había esperado inicialmente, pero después de 3 años sin contacto, asumió que estaba muerto. Se había vuelto a casar. Hija que dejó a los 8 años, ahora tenía 14 y apenas lo reconocía. Y Yakov mismo estaba cambiado. Había vivido como Ibrahim tan completamente que identidad estaba fragmentada. Hablaba árabe en sueños. Se despertaba antes del amanecer por hábito de oración de Fajr. Recitaba versos del Corán inconscientemente. Psicólogos del Mossad trabajaron con él durante meses. Diagnosticaron algo similar a trastorno de identidad. Yakov había interpretado rol tan profundamente que partes de Ibrahim permanecían. Terapia ayudó, pero nunca se recuperó completamente. Más doloroso era memoria de Amina y los niños. Yakov los había amado genuinamente. En sesiones de terapia, lloraba. Decía: los traicioné de forma imperdonable. Viví mentira con ellos. Destruí sus vidas. ¿Cómo puedo justificar eso? Terapeutas intentaban contextualizar. Era misión.
Sirvió a Israel. Salvó vidas al prevenir programa nuclear sirio. Pero para Yakov, justificación no aliviaba culpa. Mossad le ofreció compensación, pensión generosa, apartamento, tratamiento médico de por vida, reconocimiento interno como héroe, pero prohibición absoluta de hablar públicamente. Operación permanecía clasificada. Yakov aceptó términos. Vivió resto de vida en Tel Aviv. Trabajo modesto en comercio. Vida tranquila. Pocos amigos. Aquellos que lo conocían notaban que era hombre atormentado. En 1995, periodista israelí investigando operaciones históricas del Mossad, descubrió fragmentos de Operación Minarete. Contactó a Yakov. Pidió entrevista. Yakov, ahora de 59 años, rechazó inicialmente, pero eventualmente acordó hablar off the record. Condición: nada sería publicado hasta después de su muerte. Periodista aceptó. Grabaron 40 horas de entrevistas. Yakov describió entrenamiento, infiltración, años en Damasco, doble vida, extracción. Habló sobre conflicto moral. Dijo: hice lo que creí correcto para Israel, pero pagué precio que nadie debería pagar. Viví mentira tan profunda que perdí sentido de quién era realmente. Destruí familia inocente. Y ahora vivo con memorias de 2 vidas, ninguna completamente mía. Yakov Levy murió en 2003 de cáncer. En su funeral asistieron pocos. Familia pequeña. Algunos colegas del Mossad. Rabino dio elogio genérico, no mencionó servicio, era secreto. Pero en archivos del Mossad, expediente de Yakov Levy es uno de más extraordinarios. Operación Minarete es estudiada como ejemplo de infiltración profunda. Lecciones sobre entrenamiento, construcción de identidad, manejo de agente bajo cobertura prolongada. En 2015, parte de historia fue desclasificada. Publicación limitada confirmó que agente israelí había operado como líder religioso en país enemigo durante años. Nombres fueron omitidos, detalles fueron redactados, pero esencia fue revelada. Reacciones fueron mixtas. Algunos celebraban como triunfo de inteligencia. Otros cuestionaban moralidad. Infiltrar lugar sagrado, mezquita, usar religión como cobertura, casarse con mujer inocente, tener hijos como fachada, todo parecía cruzar líneas éticas. Debate continúa. ¿Fue Operación Minarete justificada? Argumentos a favor señalan que información recopilada salvó vidas. Programa nuclear sirio habría desestabilizado región. Podría haber llevado a guerra nuclear. Yakov previno eso. Su sacrificio personal y sacrificio impuesto a familia siria fueron costos necesarios. Argumentos en contra señalan que usar religión como cobertura es profanación. Mezquitas son lugares de fe, no de espionaje. Yakov traicionó confianza sagrada. Gente venía a él buscando guía espiritual. Los manipuló. Se casó con mujer bajo falsos pretextos. Tuvo hijos que abandonó. Daño humano fue inconmensurable. Y moralmente, fin no justifica cualquier medio. No hay respuesta simple. Solo tensión entre seguridad nacional y límites morales. Entre necesidad de inteligencia y respeto a sacralidad. Entre misión cumplida y vidas destruidas. Para comunidad que Sheikh Ibrahim sirvió, revelación años después fue traumática. Algunos que lo habían conocido fueron entrevistados. Expresaban traición profunda. Uno dijo: confiábamos en él completamente. Compartimos secretos pensando que estábamos protegidos por santidad de mezquita. Fue violación de todo lo sagrado. Otro dijo: recuerdo cómo aconsejó mi matrimonio. Cómo consoló cuando mi hijo murió. ¿Eran mentiras? ¿O había algo genuino en su compasión? No sé qué creer. Para Amina, revelación fue devastadora. En entrevista con periodista árabe en 2010, habló brevemente. Dijo: amé a hombre que no existía. Tuve hijos con fantasma. Vivo con vergüenza de haber sido engañada tan completamente. Pero también recuerdo cómo me trataba. Con ternura, con respeto. ¿Podía todo haber sido actuación? Parte de mí quiere creer que algo era real. Para Omar y Fátima, hijos de Yakov, vida fue marcada por estigma. Crecieron sabiendo que padre era espía israelí. En Siria, eso los convertía en sospechosos. Se mudaron eventualmente a Europa. Cambiaron nombres. Intentaron escapar de sombra.
Nunca conocieron versión de historia de padre, solo versión siria. En 2018, periodista intentó contactarlos. Se negaron a hablar. Según fuente cercana, Omar dijo: «Ese hombre arruinó nuestra vida. No tengo nada que decir sobre él». La metodología de Operación Minarete es estudiada en academias de inteligencia. Entrenamiento de Yakov tomó 4 años. Más largo que mayoría de operaciones de infiltración. Pero profundidad de preparación fue lo que hizo Operación posible. No simplemente aprendió idioma y cultura. Absorbió religión hasta que se volvió segunda naturaleza. Esto permitió sostener cobertura bajo presión. Manejo de doble vida es aspecto psicológico crítico. Agentes bajo cobertura profunda están en riesgo constante de fragmentación de identidad, especialmente cuando cobertura requiere relaciones íntimas como matrimonio. Mossad tenía protocolos, sesiones regulares de debriefing donde Yakov podía expresar conflictos, recordatorios de lealtad primaria. Pero estos fueron insuficientes para prevenir daño psicológico. Comunicación de inteligencia fue innovadora. Usar viajes para compra de libros como cobertura para reuniones era brillante. Explicación era creíble. Y tinta invisible en páginas de libros permitía transportar información sin riesgo de descubrimiento en registros. Extracción bajo presión demostró flexibilidad del Mossad. Cuando situación se complicó, evacuación fue ejecutada rápidamente. Ruta naval evitó controles fronterizos. Coordinación entre equipos en Beirut, Chipre, Israel fue perfecta. Para Siria, Operación Minarete fue lección humillante. Imán, respetado durante 6 años, resultó ser espía enemigo. Reveló debilidades masivas en contrainteligencia. ¿Cómo alguien pudo infiltrar tan profundamente? Reformas fueron implementadas. Verificación de antecedentes de líderes religiosos fue intensificada. Pero daño estaba hecho. Paranoia aumentó. Confianza en figuras religiosas fue erosionada. Para Israel, Operación fue victoria de inteligencia, pero también recordatorio de costos humanos. Yakov dio años de su vida. Sacrificó familia, salud mental, identidad. Y aunque cumplió misión, nunca fue completamente recompensado. Vivió resto de vida atormentado. Para Islam como religión, Operación fue ofensa. Mezquita es espacio sagrado. Imán es figura de confianza. Usar esto como cobertura de espionaje viola principios fundamentales. Reacciones en mundo musulmán cuando Historia emergió fueron de indignación. Argumentaban que esto demostraba falta de respeto israelí por santidad islámica, pero también reconocían sofisticación de operación. Admiración reluctante por capacidad de transformación. Para Historia de espionaje, Operación Minarete es caso único. Infiltraciones profundas no son raras. Pero infiltración como líder religioso es extremadamente rara. Requiere nivel de compromiso y transformación que pocos agentes pueden lograr. Riesgos son masivos. Recompensas tienen que justificar costo. En caso de Yakov, lo hicieron. Esta es historia de cómo el Mossad convirtió a judío en imán musulmán y lo infiltró en Damasco durante 6 años, de cómo Yaakov Levi se transformó tan completamente en Sheikh Ibrahim al-Masri que se casó, tuvo hijos y dirigió comunidad religiosa mientras reportaba secretos nucleares a Tel Aviv, de cómo vivió doble vida tan profunda que fragmentó su identidad permanentemente y de cómo extracción final lo salvó pero destruyó familia inocente en Siria. Porque en Mezquita al-Khaled, cuando Sheikh Ibrahim dirigía oraciones de Fajr mientras sol nacía sobre Damasco, cuando escuchaba confesiones de coroneles sirios y aconsejaba matrimonios de fieles devotos, cuando besaba a sus hijos y recitaba Corán a esposa que amaba, él era simultáneamente líder espiritual genuino y espía despiadado. 2 identidades en un cuerpo, 2 lealtades en un corazón. Y cuando finalmente huyó en lancha rápida hacia Chipre, dejando atrás familia y congregación, cuando regresó a Israel como héroe pero hombre roto, mundo aprendió que espionaje más efectivo no se ejecuta con armas o tecnología. Se ejecuta con transformación tan completa que espía se convierte en persona que finge ser. ¿Y qué costo de esa transformación puede ser alma misma de la gente?
En minarete de mezquita al-Khaled, llamada oración todavía resuena 5 veces al día. Nuevo imán dirige fieles. Pero algunos ancianos todavía recuerdan a Sheikh Ibrahim, hombre santo que desapareció una noche, que resultó ser fantasma, y cuando rezan, se preguntan cuánto de su compasión era real y cuánto era máscara perfecta usada por espía perfecto en operación más profunda jamás ejecutada.